Ahí sí. Ahí sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues entonces el contenido pues sería revisar, como decimos, qué es la contabilidad de condominios, algunos conceptos, el catálogo de cuentas, el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo y presupuesto. Con la salvedad de que si no terminamos en este coaching, vamos pues a pedirle al contador José Luis que nos dé otra sesión más adelantito. Nos programamos igual que en los tiempos para poder pues concretar esta actividad. Muy bien. Bueno, les presento, está con nosotros José Luis Maldonado Alcudia, que él es contador público. Él estudió en la Escuela de Contabilidad y Administración de Mazatlán, Sinaloa, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y es la generación de 1987-1992. Él estuvo de contador aquí en México, en Mazatlán, estuvo también en Sonora, y a partir del 2000 se trasladó, creo que antes se traslada a Estados Unidos, ¿sí? Y empieza a trabajar en diferentes, pues, empresas como asistente contable, coordinador de sistemas de información de contabilidad, contador de la gestión contable en clínicas, en diferentes empresas, en la administración contable también en un despacho con 8 empresas, contador de nómina y actualmente es encargado de contabilidad y libros para 6 empresas que también están ubicadas todas en Seattle, Washington. Ahí está recibiendo él actualmente. Pues, como se dan cuenta, él es mi hermano, es el hermano pequeño de la familia. Sí, No sabíamos. somos Maldonado Alcudia y pues con mucho gusto pues lo presento y sé que tiene un amplio conocimiento en todo lo que es la contabilidad y bueno, nos va a estar pues haciendo el coaching del día de hoy. Antes de cederle la palabra, yo quiero trabajar con la introducción para ir enlazando esto de la contabilidad con lo que hemos visto en la administración en las últimas semanas. Y bueno, considerando que el proceso contable, pues no es un sistema aislado como lo hemos visto desde un principio. La administración requiere, sí, de la multidisciplina para poder nosotros poder llevar a cabo todo lo que es la gestión de la empresa. Entonces, ni la contabilidad es un sistema aislado, ni tampoco la administración. Nos tenemos que ir conjuntando para tener las herramientas y llevar todo el proceso administrativo, que en este caso hemos visto que es planeación, la organización, la dirección y el control, que es todo el proceso que tenemos que hacer dentro pues, de una empresa, ¿no? En este caso sería el condominio. Para pues, trabajar un poquito más con claridad cómo nos integramos este proceso contable dentro del proceso administrativo, vamos a ver que en la etapa de planeación, pues la contabilidad nos ayuda a obtener información histórica y proyectada para establecer el presupuesto, prever ingresos y gastos y determinar la capacidad financiera del condominio. Esto ustedes lo pueden y ya lo ejecutaron ustedes cada año en su presupuesto anual. En cuanto a la organización, pues nos ayuda la contabilidad a definir responsabilidades financieras y administrativas, quién registra, quién autoriza, quién custodia, quién informa. En este caso se diseña el catálogo de cuentas y el flujo de información contable. Ahorita ustedes en el caso que nos estaban exponiendo, bueno, la responsabilidad pues recae en el contador y pues aquí tenemos que junto con ellos pues trabajar en función de una transparencia que pueda ser comprobable pues a todos los condóminos. En cuanto a la dirección, nos ayuda a obtener información contable que pueda guiar todo el proceso de toma de decisiones. Son los números, el capital con el que contamos, el capital que debemos. Entonces, esto nos ayuda a determinar cuándo se realiza cada pago, cómo ajustar cuotas y si hay disponibilidad para hacer a lo mejor una inversión con los fondos que tenemos o para hacer en un momento determinado ciertas reparaciones mayores, ¿no? Entonces, nos da esa información y el administrador es quien decide, toma la decisión de cómo se va a ir distribuyendo para los gastos que se realizan en el condominio. Y por lo mismo nos da
o nos ayuda a controlar la contabilidad para verificar el cumplimiento del plan financiero, evaluar resultados y determinar si hay, como ustedes también indicaban bien, alguna desviación en las cuentas que nosotros tenemos. Entonces, aquí vamos viendo cómo desde el punto del proceso de planeación, ¿sí? En la administración, la contabilidad pues va a ser un eje muy importante para lo que ustedes hacen, la toma de decisiones, ¿no? Y la transparencia que hay en el condominio. Entonces, el ciclo es así, el ciclo contable integrado, que es planeación, hacemos el presupuesto anual, establecemos las metas financieras, a partir de ahí organizamos, ponemos la definición de cuentas, quiénes son los responsables y los registros que se van a hacer, la dirección, la ejecución del gasto y cobranza conforme al plan, el control que tiene que ver con la conciliación contable y presentación de estados financieros, el administrador da retroalimentación junto con el contador para ajustar el plan y las políticas de gasto. Entonces, así brevemente, pues sería la comprensión de cómo nos estamos integrando, tanto administrador como contador, hacemos un equipo y pues para salir adelante pues en el proyecto que tengamos en un condominio. Bueno, a partir de aquí les cedo la palabra a José Luis para que él nos comparta. Y pues también si tienen alguna duda, pregunta, pues podemos interrumpir como lo hemos estado haciendo en sesiones anteriores para que vayamos solventando dudas, ¿no? O aclarando algunas situaciones. Adelante, José Luis. Ok, gracias. Gracias por la introducción. Bueno, Rita y Alondra, como están viendo ahorita, la contabilidad de condominios, sí, es importante. Y lo que vamos a ver ahorita es un análisis de las cuentas, cómo se clasifican para cuando ustedes puedan ver o pedirle, en este caso, a la nueva contadora que ya tienen, el estado de cuentas o información, ustedes pueden entender qué están viendo en ese papel, qué significa cada uno de esos conceptos, y eso como administradoras ustedes lo puedan aplicar precisamente a los presupuestos y a los estados de resultados, y asimismo pueden tener una idea clara de cómo pasar esta información a los condóminos en sus meetings, en sus juntas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues empezamos con lo que es la contabilidad de condominios, que aparte de ser una disciplina financiera, es también una herramienta para administrar los ingresos y gastos, en este caso de la comunidad, de los condóminos propietarios, garantizando una transparencia y estabilidad económica. Se enfoca en registrar las cuotas de mantenimiento, los gastos de operación, que más adelante vamos a ver cuáles son todos esos gastos de operación, los fondos de reserva, también más adelante vamos a ver cómo se crea un fondo de reserva y en base a... en México hay una ley que especifica que debe haber un mínimo para esos fondos de reserva, lo vamos a ver un poquito más adelante, y lógicamente la elaboración de informes como los estados de resultados y el balance general. En eso también, para los estados de resultados y balance general, vamos a ver los conceptos que cada uno de estos documentos lleva, qué significado tienen estos documentos y cuál es la importancia de ellos. Tiene un poco la importancia de la contabilidad de condominios, son la transparencia. Esta transparencia permite a los propietarios acceder a la información financiera. Esto es a menudo informes periódicos. No sé, por lo pronto ahorita Rita y Alondra, ¿cada cuánto pasan ustedes informes en a sus condóminos? ¿Es mensual, trimestral, Ambos. anual? Ambos. En uno de los condominios al comité se manda mensual y al resto de los condominios trimestral. Y en el Faro a todos trimestral, ¿verdad, Lo? Sí, pero por ejemplo en Faro también es como mensual, solo al comité.
para que lo revisen y ya a los propietarios es trimestral. Pero en otro que es el Farito, él solamente ve los gastos mensuales, no ve ingresos ni nada, y el reporte trimestral es el que ve, analiza, aprueba y se envía. Pero sí es mensual Los dos. y trimestral. Ok. ¿Esto que hacen lo establecieron la asociación de condominios o cómo se estableció que fueran esos periodos? Sí, así simplemente ellos dijeron que cada 3 meses lo manejan porque creo que es más común en Estados Unidos de esa manera por quarters. Entonces les gusta que todos los condominios reciban los reportes, pues el Q1, Q2, Correcto. Q3, Ok. Q4, Sí, y la están más pregunta, acostumbrados a recibirlo así. correcto, sí. Lo pregunto, como les digo, o mencionaba Minerva, yo vivo acá en Estados Unidos, también vivo dentro de una comunidad y a nosotros nos pasa mensualmente. Entonces, o a requerimiento, porque a veces también podemos pedir que se nos mande trimestral, pero sí, es una forma de tener la información accesible para cualquier condominio. Ok, Sí, está retomando. listo, Ujú, perdón, está listo cada mes porque sí hemos tenido años que como Que que, lo piden. oye, ¿cómo vas en el balance? Y lo tenemos listo, preparado, pero así ya como que el formato completo que se envía, porque se envía junto con un reporte de mantenimiento, es ajá, trimestral. es trimestral, ok, correcto. Sí, y mientras esté establecido así y funcione para los condóminos, pues no hay problema. ¿Sí? Entonces, Así es, si esa forma en la que se estableció les funciona a ustedes, pues es continuar con ella. ¿Sí? así es. Bueno, retomando de la importancia de llevar la contabilidad, pues dentro del cumplimiento, pues que esté dentro de las leyes y regulaciones locales y estatales, y así como las obligaciones fiscales. ¿Sí? En esto, no estoy muy seguro ustedes qué tan involucradas estén. Ahorita mencionabas que estaban haciendo pagos fiscales, ¿sí? Pero que anteriormente eran parte de lo que hacía el contador. Los pagos de los impuestos, Ajá, sí. ahorita la contadora nos da el formato y la muchacha que tenemos, que es la que hace los pagos de nuestro equipo, ella es la que hace los pagos. Anteriormente el contador calculaba los impuestos y pagaba los impuestos. Nomás Ok, nosotros veíamos como el comprobante de cada vez que se realizaba el pago, porque ok. le teníamos que pedir pues que nos comprobara que sí estaba haciendo la tesorería Sí, como sí, era. sí. Pero Sí, en sí la escuché ahorita. contadora es la que está calculando todo. Ok, Sí, bueno. Sí, y pues el siguiente punto básicamente ya lo acaban de cumplir, que es que se recomienda contratar a un contador público para que lleve esos registros y asegurar la fiabilidad de la información financiera. Como mencionaba anteriormente, ustedes en este diplomado van a conocer un poco más a fondo para entender mucho mejor estos documentos. muy bien. ¿Sí? Eh, en estos documentos se va a hablar mucho de lo que son ingresos, gastos, y aquí una pequeña descripción de qué consideramos como ingresos. Básicamente son cuotas de mantenimiento, ¿sí? Las aportaciones que cada uno de los condóminos aporta y que ya está preestablecida eh, Gracias. previamente, ¿sí? Cuotas extraordinarias. Lógicamente estas cuotas no están previstas. Por ejemplo, una cuota extraordinaria en el asunto ahorita que están en Nayarit, que hace poco acaba de pasar un ciclón, ¿sí? Hay gastos que, bueno, este ciclón pudo haber causado daños que no están previstos dentro del presupuesto normal, de los mantenimientos de las áreas, en fin, ciclones. Y que no cubre el seguro. Correcto, y que no cubre el seguro, ¿sí? Porque depende lógicamente de qué intensidad esté entrando el ciclón o qué tan afectada es el área. A veces van a tener daños menores o si está entrando directamente. Esto es un ejemplo, ¿no?
puede sufrir la comunidad un mayor daño que no está contemplado, ¿sí? Porque es algo fuera de lo natural, y es donde entran estas cuotas extraordinarias. Asimismo, una cuota extraordinaria, otro ejemplo de hacer, ¿no? En este caso, pregunta, ¿sus condominios cuentan con, por ejemplo, áreas de gimnasio? ¿No? No, Ok. Por ejemplo, eso pudiera ser una cuota extraordinaria. Si dentro del siguiente meeting o cambio de administradores de la organización se pone a favor de que se quiere tener un área de gimnasio, por decir, como no existe esa área de gimnasio, se tiene que hacer un presupuesto de cuánto costaría construirlo y qué mínimo equipo se necesitaría para eso. Y si es aprobado por la asociación, entonces entraría así una cuota extraordinaria para poder hacer este proyecto. ¿Sí? Otro de los ingresos es el uso de áreas comunes. Eh, bueno, aquí en Estados Unidos es donde tengo la experiencia. Aquí en las asociaciones, en la unidad de condominios, algunos de ellos tienen una área que es para organizar fiestas. ¿Sí? Esas áreas, aunque está dentro del condominio, por ejemplo, yo como condominio puedo rentarla. ¿Sí? Y ese es un ingreso por área común. O igual pudiera ser que la alberca solicito que me la puedan rentar por cierto periodo de horas para organizar una fiesta. Eso también es un ingreso por esas áreas. Al ser Y, asociaciones sin fines de lucro, ¿eso cómo lo maneja un contador? Sí, se supone que no se puede lucrar. el contador, por ejemplo, en este caso, por experiencia, cuando hay situaciones específicas, en este caso, por ejemplo, si esas rentas se aplican al fondo de reserva, ¿sí? Es donde entra ya que no hay que pagar impuestos, ¿sí? Porque ese fondo de reserva sirve para en caso de desastres, y la contabilidad admite que si ese ingreso que tú estás recibiendo se va a aplicar para algún proyecto, es cuando no aplica impuestos, ¿sí? Pero si no hay ningún proyecto específico, aunque la organización sea sin fines de lucro, hay ciertas pequeñas áreas, como en este caso este ingreso, el cual sí es afectado y que se tiene que declarar impuestos, pero por este específico pequeño ingreso, comparado, hablando a las cuotas, ¿sí? Porque lógicamente la asociación, su principal ingreso son las cuotas de los condóminos. Sí, La no, asociación, ¿sí? perdón, la pregunta era básicamente porque, por ejemplo, nosotras regularmente no tenemos nada de rentas así, ni mucho menos, pero sí tenemos algunos espacios, Ok, dos o tres bodegas o dos o tres cuartos, que no son habitaciones, son áreas ahí que no se utilizan y que locales, ya en como varias, locales, ¿no? ajá, ya, sí, como que en un principio quisieron que fueran oficina o algo así, no sé. Y ya van varias veces que el comité no esté precisamente, pero se les ha ocurrido ahí, ¿por qué no rentamos a los mismos propietarios esto como bodega o esto como oficina? Y siempre nos han respondido acá los contadores, no se puede porque es sin fines de lucro y no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, ¿esto entra? O sea, si designáramos ese ingreso a un fondo de reserva precisamente, o sea, todo lo que se recaude de rentar esto va sola y exclusivamente al fondo de reserva o a X proyecto, ¿ya se podría? sí, sí se puede, ¿sí? Sí. El, el contador tendría que tener lógicamente, una cuenta específica para ese ingreso, porque en caso de una auditoría, por ejemplo, mientras ese proyecto que ustedes están estableciendo no se empiece o se desarrolle,
Si, por ejemplo, ustedes tienen que en el transcurso de este trimestre, por cuotas de renta, hablando una cantidad X, hay 20,000 pesos, esos 20,000 pesos tienen que estar intactos, ¿sí? Y no moverse de ahí. Si, por ejemplo, si alguien comete un error y esa cuenta específica, de esa cuenta específica se paga, por decir, un recibo de luz, ahí es donde ya se entra en problemas, ¿sí? Porque ya ese fondo se utilizó para otra cosa que no era del uso que se le está asignando. Entonces tiene que ir a una cuenta específica para eso, ni siquiera a la cuenta del fondo de No, reserva. no a la cuenta normal de sus ingresos. Tienen que estar separada Por para ejemplo, poder es que llevar. tenemos dos cuentas. Tenemos la cuenta de ingresos normales y tenemos una cuenta de un fondo de inversión. El fondo de inversión ese es en la que solamente mandamos las cuotas que van directo al fondo de emergencia. O sea, ese dinero no se toca al menos de que esté una emergencia. Entonces, ¿el ingreso de rentas debería ir en ese fondo o sería otra cuenta completamente separada? Otra cuenta completamente separada, porque lo de reserva en una asociación hay gastos específicos que están incluidos ahí. Y aparte esos ingresos no son, están libres de gravamen y de pagar impuestos. En este caso, por ejemplo, si hay un proyecto que se haya asignado, definitivamente se tiene que abrir una nueva cuenta para poder llevar un control específico y que no se caiga en una situación en el que se pueda convertir en un problema, ¿sí? En esta parte, si es como las asociaciones sin fines de lucro, se tiene que ser muy claro, muy específico en separar, ¿sí?, las funciones y los ingresos. Como decía, si por algún error de esa cuenta que se abra se paga algo que es común de la asociación, ahí ya es donde entra un conflicto. Cuando no se tiene un contador de casa o in-house, en este caso, ustedes la están obteniendo apenas, es muy difícil de llevar. Por ejemplo, ahorita mencionaba ¿Alondra? Alondra, que su contador anterior usó unos fondos los cuales Para no viajes. reconocieron, ¿sí? Entonces, por Ujú. ejemplo, si ustedes empiezan a rentar y este contador pudiera hacer mal uso de esos fondos, es donde les puede crear un problema a ustedes, ¿sí? Como asociación, que son problemas fiscales, ¿sí? Entonces, Ok. sí se puede, pero tiene que ser un control totalmente estricto de ese ingreso y eh, que va hacia un proyecto específico que se tiene establecido. Lógicamente, ustedes como administradores, por ejemplo, ahorita mencioné un ejemplo de que si tenían gimnasio, pudieran programar un gimnasio y que esos fondos se utilicen para eso. Lógicamente, al hablar de un gimnasio, este gimnasio tiene que estar aprobado por la asociación, ¿sí? Por la junta de condóminos. No es algo que ustedes individual como administradoras puedan hacer por su cuenta. Todo lo que ustedes hacen es siempre con la aprobación de la asociación. Sí. Por último, dentro de los ingresos tenemos, ¿alguna otra pregunta al respecto? ¿Claro? Ok. No. Y por último tenemos los depósitos en garantías por obras de construcción. Eh, es básicamente similar. Por ejemplo, si no tuvieran espacios para rentar, pero se aprueba un nuevo proyecto, por ejemplo, una nueva alberca, ¿sí?, en otra área diferente, esto es una obra de construcción y de acuerdo a lo que los socios o condóminos hayan establecido, eh, ingresos adicionales pueden ir a esos depósitos en garantía. En mi experiencia, yo no he tenido, pues, valga la redundancia, una experiencia con estos, pero pudiera buscar algunos ejemplos más adelante de cómo se pueden eh, ajustar estos ingresos en este específico de depósitos en garantía. Pasamos al siguiente.
que son los gastos de administración. Aquí es donde yo creo que ustedes están más, tienen un poco más de conocimientos de cómo, de qué gastos se incurren en cada una de estas categorías. Por ejemplo, en gastos de administración tenemos realizaciones de asambleas. Lógicamente, cada que tiene una asamblea se incurren en gastos mínimos. En su experiencia, normalmente rentan algún pequeño local, se hace en la misma oficina. ¿Cómo es? ¿Dónde se realizan sus asambleas? En uno de los condominios lo hacemos en la misma terraza común, pero de Ajá. todas formas sí es mucho gasto porque tenemos que rentar toldos, sillas, poner como una computadora y unos buenos micrófonos porque a los que no van les gusta verla por Zoom, quieren Sí, estar ahí correcto. viéndola, y comida, jugos, café, aguas. Entonces, pues siempre sí es un gasto. Y en los otros dos, en restaurantes, Ok. Bueno, a veces reservan creería que el restaurantes. restaurante es más barato que hacerlo. Pues es que son menos. Sí, En el más grande que son 28 unidades y a veces van como las parejas o los dos, tres dueños de la unidad. Entonces, sí se nos juntan como 60 mínimo, yo creo, ¿verdad, Alo? Sí. Y en los ajá. otros son poquitos, son 12, 15. Entonces, los otros sí van muy poquitos y por eso es en restaurante. Ok, bueno. Sí. Entonces, sí es importante, por ejemplo, y en base a su experiencia, poder clasificar qué cae dentro de esos gastos de asamblea, qué son los artículos de oficina, el papeleo normal que se compra de la impresora, tintas, papel, lápices, plumas o cualquier otra cosa de oficina que ustedes ocupen para poder realizar su trabajo eficientemente. Gastos de administración, las asesorías legales. Lógicamente, cuando uno no tiene conocimiento de las leyes, cualquier situación legal o problemas que se presenten con algún de los condóminos, pues hay que contratar los servicios de abogados y aquí es donde entran esas asesorías, esos gastos de asesorías legales. Las comisiones bancarias, lógicamente, los bancos, cuando abres la cuenta, si no mantienes tu balance mínimo que ellos te piden, te empiezan a cobrar comisiones de cargos de 100 pesos por el uso de la cuenta. eh, si depositaste un cheque de algún condómino que rebotó, te cobran también comisión por ese rebote de cheque. Entonces, todas esas clasificaciones. También cobran aquí comisión por hacer transferencias a otros bancos que no sean el mismo banco. Ah, correcto. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso cabe, eh, y lógicamente es cuando ustedes como administradoras son las que hacen esos gastos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si alguno de los condóminos decide hacerles un wire transfer, a él es el que le cobran, a ustedes no. Creería, no sé si aquí en Estados Unidos los bancos no cobran cuando tú eres quien está recibiendo, pero, Exacto. por ejemplo, hay otros bancos que cobran $5 aquí, ¿sí? Por recibir ese dinero. Entonces, sí varía, pero la clasificación correspondería a esas comisiones bancarias. En cuanto a facturación electrónica, eh, me dicen que acaban apenas de contratar a un contador, pero normalmente cuando tienes un sistema contable, en México hace años que se empezó la Compact, que es un sistema contable operativo, para llevarlo, se llama Compact. A través de ese sistema tú puedes enviar tus facturas o recibir inclusive tus bills de tus facturas de los proveedores. Y así como puedes recibir los cobros de tus cuotas, también a través de la computadora de este sistema puedes pagar tus facturas. El sistema contable cobra comisión, por decir, si voy a recibir la cuota de un condomino que corresponde a 500 pesos,
voy a cobrar un 1% por esa cantidad. ¿Sí? Entonces, por cada 500 pesos que recibas, te van a estar cobrando 1% por recibirlo. ¿Sí? Estos son las facturaciones electrónicas. Igual, por ejemplo, no sé qué tan usual sea para ustedes que tengan que cobrar con la maquinita de tarjetas de créditos. No, no hacemos cobros en oficina, no recibimos efectivo, todo tiene que ser transferencia. Ellos eligen si Ajá. lo mandan directamente como transferencia bancaria y tenemos otro condominio en donde bueno, muchos usan Wise, de ahorita nada, de hace mucho. Bueno, Waze, no sé cómo se llama Wise, creo que es Wise. W-A-S-I latina, Ok. como Bueno, método de transferencia directa al banco, que es el que les ha salido más barato. Antes utilizaban PayPal, gracias al Wise dejaron de usar PayPal. Y en uno de los condominios, la misma plataforma que utilizamos ofrece el sistema de pago. Pagan a través de la plataforma. Pero sí, ahí también hay una comisión por pagar y por recibir, pero la puedes como programar para que a ellos les cobre ambas comisiones. ok. Y Perfecto. ellos saben, o sea, se les avisó desde la plataforma, tiene este método, si gustan hacer su pago por aquí, contemplen que van a llevar doble impuesto, el impuesto por enviar y el impuesto por que nosotros vamos a recibir, porque a fin de cuentas el presupuesto está basado en cierta cantidad y no podemos estarnos quedando sin fondos Correcto. por estar absorbiendo comisiones porque usted está decidiendo pagar por aquí. Exacto. Ok, perfecto, sí. Este era un pequeño ejemplo. En este caso, como mencionas, no aplicaría a ustedes. Otro de los gastos de administración serían los honorarios, que en este caso aquí entrarían los sueldos y salarios, los impuestos de la nómina y toda esa parte. Otro gasto, el de gasto de administración, todo lo que corresponde a comunicaciones, teléfonos, ya sea de línea normal, celulares. eh, no sé si en sus asociaciones tengan el servicio de walkie-talkies para poder hablar con algunos de los guardias de seguridad que ande haciendo rondín. ¿Sí? No, todo lo manejamos por WhatsApp. Por WhatsApp, ok. Ujú. Bueno, pero básicamente internet, teléfono, ya sea línea normal o celular, todo esto, cuestión administrativa, entra de estos gastos administrativos. Ok. Eh, Nosotros en el Sí, espacio rubro de administración también tenemos los honorarios contables. en el gasto de administración tienen los honorarios contables. Sí, tenemos como administrativo y luego pues insumos y luego mantenimiento y así. Y en el administrativo tenemos los honorarios al contador. Ok. Bueno, ahorita creería que como ya lo están manejando y ya tienen a una nueva contadora en casa, está perfecto. Yo normalmente no lo categorizaría dentro de los gastos de administración. Más adelante les voy a explicar la diferencia, porque esto entraría en los documentos del balance general contra el estado de pérdidas y ganancias. Ahí es donde les voy a poder mencionar un poco por qué no, pero en este caso, como ustedes mencionaron, ya tienen una contadora que va a estar en casa trabajando para ustedes, entonces no va a haber un gran cambio, de hecho no va a haber cambio, porque ya lo tienen previamente ustedes establecidos dentro de estos honorarios de administración. Entonces, no va a haber gran cambio, pero más adelante sí quisiera mencionarles cuál era la diferencia de manejarlo anteriormente fuera de estos gastos de administración. Es que no está en los honorarios de administración, está como, es que no sé cómo llamarlo. Sí, porque son rubros y es concepto, ¿no? Sí, Entonces, en el concepto de administración tenemos honorarios administrativos, honorarios contables y pues todo eso, que en comisiones este caso, por ejemplo, bancarias, etcétera. eh, pudiera entrar donde dice asesorías legales,
Porque también es otra cosa que sucede en la contabilidad, es de acuerdo a nuestras necesidades que de repente podemos poner o cambiar el nombre. Por ejemplo, aquí donde es asesoría legal, yo pudiera cambiarlo a asesorías profesionales, Ok, ¿sí? Y en asesoría profesional yo pudiera poner dos categorías, las que son legales y luego poner una contable, contable. ¿sí? Ok, Por ser asesorías profesionales. ok, Pero, por ejemplo, el pago del contador y el de administración no están juntos, ¿eh? O sea, en el catálogo están Ajá. separados. Ah, ok, Es, bueno. sale mi factura o sale nuestra factura de administración e independientemente la contadora manda su factura, le pagamos y al momento que se entrega el reporte a los propietarios, a todos, están separados, no estamos juntos. Ah, ok, perfecto. Es Sí, porque el ahorita, administrador, contador, abogados y así, o sea, están separados, pero se podría decir que todo está como en un concepto de administrador, contador y asesorías. Y ok, ya dentro de ese rubro ya está los conceptos, pero no estamos juntos, no cobramos doble servicio. ok, perfecto. Sí, más adelante vamos a ver eso, que es precisamente la, la forma correcta de usar cada cuenta, ¿sí? Okay. Ahorita, por ejemplo, cuando estaba explicándole los horarios de administración, por eso no mencioné eso, pero ya ahorita, Alondra, ya estás aclarando que están separados y de ahí vino el siguiente comentario de que pudiera entrar en otra categoría. Ok, pero pues vamos a continuar con la siguiente. Gastos de operación. En estos gastos de operación, eh, la lista va a ser bastante grande porque lógicamente aquí es donde entra todo lo que cubre lo que es fuera, los gastos fuera de la oficina. Ya estamos hablando de todo lo que es la edificios. Tenemos los ejemplos, las aguas de uso común. En este caso, bueno, por mencionar pipas de agua para la alberca. En sus comunidades, pues no estoy seguro de qué tan, si siguen usando las pipas de agua o, por ejemplo, para las áreas de las albercas. Depende. En esta zona de Punta de Mita sí hubo unos años donde había mucha escasez de agua en general en todo el pueblo Ujú. y el 80-90% del ingreso de agua a los condominios era por medio de pipas. Fue un gasto muy fuerte que se nos vino como 2 años seguidos, pero hubo como reclamo de todo el pueblo hacia el gobierno y ya acomodaron el agua que esté constante y nunca hemos tenido la necesidad, gracias a Dios. Bueno, sí, una vez por una reparación en alberca y tuvimos que sacar el agua y rellenarlo con pipas, pero de ahí en fuera no es un gasto que tengamos como recurrente en los Recurrente. condominios anualmente. Ujú. Perfecto. Ok, entonces, como estamos viendo, otros gastos de operación, y cuando hablamos de operaciones para que funcione toda la comunidad en los condominios, es mantenimientos de las albercas, que esto es algo común que se hace, si no diario, cada tercero, cada cuarto día. En sus comunidades tienen elevadores, el mantenimiento de los elevadores, los artículos de limpieza, la energía eléctrica, equipos contra incendio, un gasto normal, reposición de plantas para las áreas comunes, fumigaciones, control de plagas, la fumigación en áreas verdes, servicios de jardinería. Estos son dentro, estas serían como clasificaciones dentro de lo que viene siendo la reposición de plantas para jardines y áreas comunes, todo lo que abarcaría, ¿sí? Okay. Servicio de ingeniería, fertilización de áreas verdes, limpiezas, desasolve de alcantarillado, áreas comunes, recolección de basura, seguridad privada, servicios de mantenimiento de cisternas, lámparas, baños,
tenemos una segunda, ¿sí? Aquí está la segunda lista de gastos de operación. Mantenimiento de áreas comunes, secciones de niños en caso de que los tengan, sección de asadores también. Si tienen secciones de asadores, gas para los tanques de los asadores. Servicios de pintura, plomería, albañilería, de conservación de los edificios, mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de las instalaciones de plomería, en ciertos casos, compra de herramienta. Pregunta para las dos, dentro de sus asociaciones, ¿tienen a una persona de mantenimiento o cuando hay que hacer reparaciones contratan por separado? Depende. Si la reparación es muy grande, si tenemos un contratista externo Ajá, que nos apoya, pero la mayoría de nuestros muchachos tienen conocimiento de todas las áreas, lo que es básico y un poquito más. Entonces, cuando está fuera de su alcance o es algo que no corresponde al HOE, ajá, contratamos a alguien externo. Es dependiendo qué tan grande sea la reparación que se tenga ujú, que hacer. perfecto. Ok. Entonces, igual la compra de herramientas es para cuando ellos los usan. Regresas un poco, regresas al anterior. Ah, correcto, gracias, Minerva. Aquí. Sí. Mantenimiento de cámaras de seguridad y vigilancia, los sistemas de riego, eh, también los gastos de operación, gasolinas y combustibles. Si ustedes, por cuestiones de la asociación, tienen que hacer, por ejemplo, idas al banco, esa gasolina se puede cargar o es cargable a los gastos de operación, mantenimiento de los portones, los servicios de internet, vigilancia, seguridad, los fletes, correos postales, eh, y otros gastos y contingencias que puedan surgir. Todo eso. Ok. Todo esto es la clasificación. Y aquí estoy poniendo, esto es para conocimiento de tanto tuyo, Rita, como de Alondra. Esto es una clase, dentro de los documentos que vamos a ver, tanto del balance general como los estados de pérdidas y ganancias y los gastos comunes de ingresos y gastos de la comunidad, todo dentro de la forma contable tiene una clasificación. Esta clasificación, un poquito de historia, eh, fue establecida a nivel mundial. Esta clasificación te sirve tanto como en México, como en cualquier, aquí en Estados Unidos o cualquier eh, otro país, ¿sí? Dame un segundo. Esta clasificación lleva por siglas GAP. Es una clasificación que se maneja a nivel mundial en los que se registran, por ejemplo, vamos a empezar del lado derecho, los activos, todo lo que es todo lo que pertenece a la compañía, en este caso a la asociación, ¿sí? Se dividen en tres clasificaciones que son activos, pasivos y capital. El activo viene siendo todo lo que se puede hacer, convertir fácilmente en dinero para la compañía, ¿sí? Esto es lo que significa tener un activo. Cualquier cosa que se pueda convertir en dinero. Esta clasificación de activos se divide en tres, lo que es el circulante, el fijo y el diferido. Esta clasificación es, por ejemplo, en activos circulantes, todo lo que es fácil y rápido transformable en dinero. Entran ahí sus cuentas de banco,
prácticamente ya es dinero en efectivo, ¿sí? Eh, Cuentas por cobrar es traducible fácilmente en efectivo, lo que entra dentro de esta clasificación de circulantes. Eh, Activos fijos son activos de la compañía que no fácilmente se pueden convertir en efectivo, que toma un poco más de tiempo. Por ejemplo, si la misma asociación tiene un condominio, ¿sí? O un edificio u oficina, en caso necesario, esa oficina o ese condominio se puede vender, pero no es de inmediato, va a tomar cierto tiempo, ¿sí? En que se venda y se traduzca en efectivo para la compañía, ¿sí? Activos diferidos. Se pueden tener inversiones a largo plazo que, como están reguladas por el banco, te dicen esta inversión no la puedes retirar en un año, en 2 años o en 3 años. Estamos hablando de dinero que puede ser convertido, pero va a pasar un cierto tiempo para que lo podamos tener en nuestro poder, ¿sí? Entonces, retomando un poco, les decía que esto es una clasificación que se usa a nivel mundial, ¿sí? Como lo más importante en una compañía es tener sus activos, o hablando de efectivos, la categoría de un catálogo, redundándole, el catálogo de cuentas siempre va a empezar con el número 1, que se refiere a activos. Igual este catálogo pudiera estar en chino, ¿sí? Y en el número 1 van a ver una palabra diferente escrita en China, pero eso les puede dar la referencia que dicen, todo lo que es 1 se refiere a que son los activos de la compañía, ¿sí? Entonces, las clasificaciones de circulante, de fijo y diferido, por ejemplo, con el número 2, con el número 3, es la forma en que contablemente pueden ustedes reconocer, ¿sí? Que son activos cuando ven un estado financiero o un balance general. Entonces, ¿sí tienen clara la vista de esas dos páginas de los activos? Más o menos sí. Ok, bueno. Sí, parece que Vamos a, sí. Es que son, entonces, bueno, o sea, sí los vemos, pero son temas realmente como que, bueno, para mí, a Muy estudiarlos muy nuevos. a fondo, pues, ajá. O sea, Sí. sí los veo y todo, pero así como que comprenderlos sí es que lo voy a sí, estudiar ok. más. Eh, mm, la idea de ponerles a ustedes este catálogo de cuentas este catálogo está bastante extenso. No necesariamente su contadora los va a usar, pero sí es importante que le den una leída, que sepan de qué se trata cada uno de ellos, lógicamente con la idea de que cuando la contadora les presente a ustedes un documento y vean algo de ello, tengan ustedes una idea de qué están viendo, ¿sí? No que de repente se les pase a ustedes un documento que, aunque esté en español, suene como que está en chino porque no entienden nada de lo que se les está presentando, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar una por una. Sí. Repito, no necesariamente su contadora las va a usar todas, depende de qué tan grande sea sus registros y de cuentas que usen para su asociación. Por ejemplo, bueno, no les he preguntado, Alondra, ¿de cuántas unidades es su asociación de condominios? Tenemos una de 28, otra de 18 y otra de 13, si mal no recuerdo. Ok, pudiera yo decir que en cuestión de conceptos son comunidades pequeñas, ¿sí? Por ejemplo,
Aquí en Seattle se han estado construyendo varios edificios donde puede haber hasta 300 unidades, ¿sí? Entonces, lógicamente, entre más grande sea la comunidad de asociación, se desglosa más para poder tener una definición clara de cada uno de los gastos, ¿sí? Por ejemplo, hace rato, si vemos en la página del lado derecho donde dice el número 1, activos, es el encabezado, ¿sí? Es donde dice, estos son mi dinero de la compañía. En la siguiente línea, el circulante con la clasificación 1.1. El circulante significa que es dinero que fácilmente se puede obtener, ¿sí? Y estamos hablando de que en menos de una semana podemos tener todo ese dinero en nuestro poder. Dentro de esa clase, la siguiente, viene una subcuenta que sería 1101, que es la caja general. Y en esa caja general vienen otras subcuentas, ¿sí? Por ejemplo, es moneda nacional cuando se maneja dinero en efectivo. No sé, creía que ustedes no manejan mucho efectivo en cash, ¿o sí? En cash, no, solo como 5,000 pesos de caja chica para De caja chica. emergencias muy chiquitas. Ok, por ejemplo, en esa Ajá. caja chica solamente manejan moneda mexicana o también dólares. Mexicana. Eso. Mexicana. Ujú. Por ejemplo, en este caso, una subcategoría entonces nada más sería, como nada más moneda mexicana lo que manejan, pudieran quedarse con la 1101, que es la caja chica o caja general, ¿sí? En cuanto a los términos, les decía, contablemente ustedes pueden cambiar los títulos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso es caja general. Alondra mencionaba que lo conoce como caja chica, ¿sí? Entonces, aquí las dos subcategorías que están abajo, que dice moneda nacional y moneda extranjera, ustedes no necesitan usarlas, porque solamente manejan moneda mexicana. En caso de que manejaran dólares, entonces sí habría que incluir esas dos categorías, ¿sí? Moneda mexicana o moneda extranjera. Por eso les decía, depende de qué tan grande es la comunidad, es la necesidad que tenemos de usar cada una de estas subcuentas del catálogo de cuentas. Dentro de los archivos circulantes tenemos la categoría 1102, que es bancos, y aquí en bancos, aquí pueden meter subcuentas tantas como sean necesarias, ¿sí? Si solamente manejan una cuenta de cheques, una cuenta de savings, o si inclusive tienen cuentas de moneda mexicana o tienen cuentas en dólares. Aquí entran todas esas clasificaciones. Dentro de las clasificaciones, aquí como en este ejemplo, para fácil reconocimiento, puedes poner cuenta de cheques y puedes poner el número de la cuenta. O puedes poner nada más los últimos 4 dígitos de la cuenta. Repitiendo, esto es en base a catálogo de cuentas que ustedes como administradoras pueden reconocer, no porque las tengan que usar, quien las va a usar va a ser su contadora, ¿sí? Pero repito, esto es para que tengan el conocimiento básico de que cuando ella les presente esa información, ustedes sepan de qué está hablando ella. Cuentas por cobrar, es la 11003. Aquí es donde entrarían las cuotas de los condóminos. Cuentas de condóminos que estén vencidas, cuentas por cobrar. Sí, normalmente ustedes, ¿cuántos días dan de plazo para que las cuotas sean pagadas por los condóminos? ¿5 días? En uno Más, tenemos 15. A un plazo de 15 días. Oh, wow. sí, los primeros De- 15 días del mes. Ok, Después de que bueno, recibes, bueno, en uno es después de que recibes tu estado de cuenta, tienes 15 días.
O sea, no es como que el principio, pero si le llegó el 8, de ahí se empiezan a contar, en un condominio se empiezan a contar los 15 días. Ah, Y ok. en otros sí se sabe que son del 1 al 15. Y nosotras Ajá. tenemos del 1 al 5 para enviar el estado de cuenta. Ah, ok, perfecto. Pero como siempre, no, o sea, regularmente tienen sus gastos muy similares. Ajá, Entonces ellos podrían pagar antes de tener el estado de cuenta, pues. Pero sí ok. tienen bastantes días. Sí, sí, sí. Eh, ¿Manejan ustedes algún sistema de cobranza automatizado? Como que se manden solos los estados de cuenta, Sí, no. Pues no. con Dovip, ¿no Pero es no se así? mandan, no, los tenemos, bueno, los tenemos que cargar nosotras manualmente. Nosotras manualmente cargamos todas las cuotas de una por una y ya nomás enviamos ahora sí el email donde dice Masivo. ya puedes ver tu estado de cuenta. Sí, porque los consumibles es en base a lo que se consumió el mes anterior y ocupamos los recibos y todo. O sea, si fuera la pura cuota de mantenimiento, quizás sí se podría programar cada primero de cada mes, pero como ellos saben que van a recibir su cobro de cuotas y de servicios o de utilidades, no lo podemos hacer como que en automático. Oh, ok, bueno. Bueno, como ejemplo, les decía, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, y yo soy uno de los condóminos, a nosotros se nos pasa, por ejemplo, el presupuesto anual y nos dice, ok, la mensualidad de la cuota de mantenimiento va a ser de $400 y va a ser fija porque sí está presupuestada dentro de este año. Y dentro de nuestro reglamento nos dicen que tenemos que pagar dentro de los primeros 5 días. La cuota de mantenimiento. Sí. Si nos pasamos de esos 5 días, nos cobran un late fee. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, aquí en Estados Unidos, precisamente para evitar que te carguen late fees, hay sistemas que te permiten pagar automáticamente. Por ejemplo, yo a mi banco le Mm, puedo decir, mándame el día primero o el día 2 automáticamente a esta cuenta la transferencia de esta cantidad. Sí tenemos ya. condóminos que tienen agregadas sus tarjetas de crédito, como te Ajá. digo, ahí en CondoPay. Entonces, cuando nosotras subimos los cargos a CondoVip, automáticamente a ellos les van cobrando. Ok, ¿Sí me explico? Pero en sí el estado de cuenta no nos envía, sino hasta que ya terminamos. Pero entonces es algo similar. Mientras nosotras pongamos ahí la cantidad, el banco ya puede jalar automáticamente el dinero ok, correcto. a alguno de ellos, pues. Y también las cuotas, o sea, lo que son las cuotas de mantenimiento están definidas desde enero Ujú. y ellos, por eso te digo, ellos ya saben más o menos de mantenimiento cuánto tienen que pagar, pero como comentaba Londra, nosotros nos encargamos también de contabilizar sus consumibles, luz, gas y agua. Entonces nosotros Ok, tenemos que hacer las lecturas, etcétera, y mandarles también. Y pues eso sí varía muchísimo, muchísimo mes correcto. con mes. Entonces por eso, hasta que tengamos todos esos números, que tenemos que esperar a que las entidades federativas nos envíen los recibos para comparar con las lecturas, sacar las matemáticas y ahora sí subírtelos. Por eso tardamos los primeros 5 días. Ojalá y el día primero, pum, pum, ya tengamos todos los recibos, ¿verdad? Pero pues no. Sí, sí, sí. Y es Ah, así, ok. por eso se tarda un poquito más. Y por eso no podemos, como dice Alondra, como programar. Cuando VIP cada primero de mes les cobras, o sea, no, porque se les cobran muchas cosas juntas, no solo la cuota Adicional. de mantenimiento. Ah, ok, perfecto. Ok. Sí, entonces por lo Sí, que me está... perdón. Sí, porque si nada más fuera la cuota de mantenimiento, la puedes domiciliar como el agua, la luz, que lo hacemos en casas independientes, pero en este caso ellas están considerando esos pagos para hacerle todo pues Punto. lo que deben del fondo, sí, lo que deben de Sí, sí, pagar. sí. Porque al fin Ok. de cuentas nosotros siempre estamos financiando, les financiamos la electricidad 2 meses y el agua y el gas un mes. O sea, nosotros, la asociación siempre está pagando a tiempo y por lo Ajá. mismo, porque a veces nos tocaba, ay, perdón, el micrófono. A veces nos tocaba que CFE tardaba hasta 15 días, ¿verdad, Alo? En mandarnos Sí. el recibo. Entonces se optó ya de unos años para acá
que les íbamos, o sea, lo iba a pagar el condominio y ellos iban a pagarlo como meses después. Ok, correcto. Entonces, Por ejemplo, entonces ya como mencionas, a veces ustedes tienen que pagar anticipado para que no caigan en cargos esos gastos y ya luego el condominio les va a reembolsar esos gastos. Pero mientras ustedes llevan el control, por ejemplo, pagamos su recibo de luz y ya es un gasto que salió de los fondos de la asociación, pero todavía no lo y eso recobran porque no lo han siempre pagado. arruina nuestros reportes. Sí, sí, y por ejemplo, esos balances es los que entran aquí en cuentas por cobrar, ¿sí? Mientras no les paguen, todos esos saldos van a estar dentro de los activos en esta clasificación de cuentas por cobrar. En la siguiente clasificación con el número 4, que son documentos por cobrar, creía que en este caso las asociaciones, en su caso, no las manejarían. El ejemplo es que, por ejemplo, bueno, les voy a preguntar porque para saber, ¿ha habido algún caso en el que ustedes como asociación tengan que hacer un pequeño préstamo a algún condominio? No hablando en cuestiones de pagarles sus utilities, la electricidad, agua o luz, sino, por ejemplo, alguna reparación interior de ellos, causada por ellos, que no es, La mayoría de las veces sí, cuando es algo de su responsabilidad, sí sucede así, ¿no, Alo? Por ejemplo, no sé, sus aires acondicionados y nosotros vamos a tener por alguna razón impermeabilización en el techo y de todas formas vamos a mandar a mover los aires. ¿Cómo ves? ¿Quieres que te coticemos el que de una vez reparen ahí tu aire ese feo que tienes, que hay que volver a poner forro y te lo cargamos en tu próximo estado de cuenta? ok, bueno, en este caso, Si es de eso, sí. Hay un condominio que nosotros, bueno, se llegó al acuerdo que la administración perdón, la asociación hace la reparación y le cobra al propietario para agilizar. ok, Sí, bueno, cuando es algo exacto que inmiscuye de que nos afecte o que nosotros tenemos que trabajar aún más rápido, o ujú, ya está ahí el proveedor y o sea, a la asociación le conviene que se haga más eficientemente, se da esa opción. ok, bueno, entonces, ese es un ejemplo de lo que caería aquí dentro de esos documentos por cobrar, ¿sí? Esa clasificación. Gastos por anticipado, normalmente se refiere a los seguros, ¿sí? Eh, aquí es una pregunta para ustedes, ¿cómo lo manejan aquí con sus condominios? Seguro, los seguros del condominio, ya sea contra incendios, seguros de accidentes, Pero del edificio, sí, del De edificio. nada de interiores, co- ¿verdad? No, no, o nada sea, en interior. ¿cómo lo manejamos el pago? Sí, por ejemplo, Depende. Tenemos un edificio que lo pagamos un solo pago anual ok. y hay Y otro otro que que es lo trimestral. pagan trimestral. Ok, perfecto. Por ejemplo, ya sea anual o trimestral, contablemente, eh, normalmente este gasto, por ejemplo, se paga anual, pero de ahí tú puedes prorratear, ok, si me cobraron 100,000 pesos, ¿cuánto equivale mensualmente? Sí. Entonces, aquí el gasto por anticipado, aunque se pague anual, aquí se puede meter esa clasificación, porque cuando se presenta un balance general por mes, aunque el seguro ya lo pagamos anualmente, tenemos que hacer el prorrateo de cuánto fue ese gasto al mes. Sí. Entonces, este Ok. normalmente lo van a ver que la contadora lo va a usar, ¿sí? La explicación es para ustedes para que lo entiendan, pero el uso es para la contadora en el que ella lo va a poner como un gasto por anticipado. Y Ok. cada mes le va a estar deduciendo de ahí y lo va a mandar a otra categoría, ¿sí? Para que Ok. al final del año esa cantidad que pagaron
en este rubro de gastos por anticipados va a quedar en cero y va a ser reclasificado. Más adelante vamos a ver esa clasificación. Ahorita por lo pronto estamos en estos activos. El siguiente activo es la clasificación de inventario. Aquí entra todo lo que pertenece a la asociación en cuanto a la oficina, escritorios, todo lo que en un caso pudiera ser vendible, ¿sí? Que se vende el escritorio, la computadora, las sillas. Pregunta, ¿tienen inventario ustedes? ¿Manejan inventario? Porque aquí hay Pero, también herramientas. ok, Todas son de nosotras. sí. Todas son de nosotras, todas las hemos comprado nosotras y nosotras las hemos llevado. O sea, O sea, en sí las ajá. asociaciones no nos han dotado de algo. Ok, entonces la asociación en sí no tiene un inventario. No. De oficina no, No. pero Ok. de herramientas Ajá. para el personal sí. Sí. Ok. Bueno, Menor, porque no utilizamos grandes herramientas o equipo, sí, sí. maquinaria. Ok. Pero, Bueno, por ejemplo, pero ahí que dice inventario de materiales y útiles de oficina. ¿Es solo de oficina o también incluye mantenimientos? no, también incluye mantenimiento. Ah, ok. ¿Sí? En este caso, mencionaba Alondra, por ejemplo, si manejan una pequeña caja de herramientas, dentro de esa pequeña caja de herramientas, ¿qué es lo que tienen? Pinzas, cuántas llaves de gato, tornillos, todo eso, ¿sí? Lógicamente, les decía, esta clasificación de activos es todo lo que la compañía posee y que puede vender en un dado caso, ¿sí? En caso de Ok. necesitar fondos, ¿sí? Ah, Entonces, ok, ya. ¿sí? Todo eso, lógicamente, se va a vender, pero no al precio que se compra, porque está devaluado, ¿sí? Pero eso es Sí. lo que abarca el inventario. Les decía, ya me contestaron ustedes que lo de oficina les pertenece a ustedes, no pertenece a la asociación. Pero en caso de pertenecer a la asociación, de repente si quieren vender el escritorio para reemplazarlo por uno mejor, ese escritorio se puede vender por 50 pesos y se compra uno mejor de 200, ¿sí? Pero en este caso no aplicaría para su contadora porque no le pertenece a la asociación. Pero en caso de, este sería la clasificación que usaría al menos para las herramientas de los muchachos. El siguiente, impuestos pagados por anticipado. Esta clasificación casi nunca se usa, es muy raro. Eh, por ejemplo, impuestos de nómina. Ninguna empresa se quiere deshacer de efectivos, ¿sí? Pero hay empresas que tienen una economía muy fuerte que se anticipan a esos gastos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si por decir si de impuestos al año voy a tener que pagar 500,000 pesos y en este mes tengo suficiente dinero como para dar un anticipo de 100,000 pesos, pues los mando, ¿sí? Los pago, pero hay que llevar aquí ese control de cuánto es lo que estoy mandando anticipadamente. Les decía, esta es una categoría, tenía que incluirla dentro del catálogo de cuentas, pero no necesariamente es porque se vaya a usar, ¿sí? O que todas las compañías lo usen. Eh, las siguientes son provisiones para cuentas por cobrar. Esta clasificación pudiera decirles que también es poco probable, pero pudiera llegar a usarse en la clasificación. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar en algo, sí, porque no lo tenía preparado esto. Eh, ¿Eso es como para cuando no pagan? es un buen ejemplo, una provisión, ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando no un condomino no paga o no quiere pagar,
y ustedes dos ya terminan, o sea, ya no hay forma posible de que ustedes puedan cobrarle, se tiene que escalar y contratar a un abogado o alguna agencia de cobranza. Aquí es donde puede entrar ese Este gasto, gasto. ¿sí? De Ok. clasificarlo, de que, por ejemplo, en base a experiencias pasadas, hemos gastado con este abogado cierta cantidad. Ahí es donde se puede clasificar. Y qué bueno que me diste ese ejemplo, te digo, porque no lo había pensado, pero sí, es muy buen ejemplo ese. O sea, Provisiones para inventar. Ajá. no, adelante, adelante. La siguiente clasificación, provisión para inventario. Eh, Mencionabas que es muy poco inventario, pero aquí pudiera ser que se establezca esta pequeña provisión de decir, ok, en base a experiencia, las llaves o la herramienta que manejen, por la oxidación hay que estarla renovando cada año, ¿sí? Entonces, aquí es donde ustedes pueden poner una cuenta que es para comprar nueva herramienta. Y si ven en la descripción abajo de provisión para inventario, también dice pérdida por deterioro, que es a lo que me refería, ¿sí? De que si una herramienta se está oxidando y hay que darla de baja, hay que reemplazarla y aquí es donde entran esos gastos. Ok, es cuenta deudores. Aquí entrarían deudores, por ejemplo, ahorita que mencionabas también inquilinos que no pagan. Aquí esta es otra clasificación diferente. Suele pasar que hay veces condominios que se quedan vacíos por más de un año o que están en venta y duran mucho tiempo en venta, que incurren gastos. Todos esos gastos pueden entrar dentro de esta categoría de deudores, ¿sí? Todo eso que no han podido cobrar por más de un año, en la categoría de deudores es donde la pueden meter. Hablo en presente porque como soy contador, inmediatamente digo, la estoy usando. Pero repito, ustedes como administradoras no es porque la vayan a usar, pero es para que conozcan el concepto, porque quien va a usar esto es la nueva contadora que ustedes tienen. Okay. Continuamos con la clasificación de activos fijos. Les mencionaba hace rato que esto es posesiones de la compañía que en una situación específica pudiera vender, ¿sí? Para hacer de efectivo, pero no es un efectivo que va a ser de inmediato como cualquiera de las anteriores, ¿sí? Que es rápido de obtener. Estamos hablando de los terrenos, de edificios, de equipos de transporte, que en este caso serían automóviles, si es que la asociación tiene un automóvil propio. Eh, Hay mobiliario y equipo de oficina que también no es muy rápido de vender, entra en esta categoría. Equipos de aire acondicionado, equipos varios no utilizados. Por ejemplo, aquí pudiera retomar un ejemplo que di hace rato. Si la asociación cambia de manos y tiene que vender, por ejemplo, los asadores de la comunidad, digo, son ejemplos simples que no usualmente suceden, pero para que tengan una idea de cuál es el uso de estas clasificaciones, ¿sí? Equipos varios no utilizados. Pudiera ser, por ejemplo, un boiler, un aire acondicionado, ¿sí? Que ya no se usa en una oficina y hay que venderlo. Todo eso entra dentro de esta clasificación. Por último, dentro de los activos, la última clasificación es lo diferido.
les decía que estos diferidos es la parte que es la más difícil de vender para poder obtener dinero. No estoy muy seguro si dentro de una asociación esta clasificación se use y en algún futuro su asociación la puedan usar. Pueden ver que, por ejemplo, en esa clasificación usa, la primera dice patentes. Efectivamente, ninguna asociación tiene patentes, ¿sí? No en su caso, pero por darles un ejemplo de qué sería una patente, y el caso más famoso que puedo usar ahorita, precisamente es el de Trump. Por ejemplo, Trump, él usa su apellido para venderlo a los campos de golf y hay comunidades aquí en Estados Unidos, asociaciones que llevan el apellido Trump, ¿sí? Pero no porque Trump sea el dueño de ese edificio o de esos condominios. Simplemente él está vendiendo su apellido para ponerle condominios Trump y mucha gente que esté interesada en al menos decir que tiene asociación con Trump, va a ir a rentar dentro de ese condominio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes o la asociación decidiera, por ejemplo, cambiar el nombre de la asociación Faro Real a Asociación Trump, es una patente que ustedes tendrían que estar pagando. Y ahí es donde entraría esa clasificación. Por eso decía, es muy raro, no es común. Son casos como, por ejemplo, en una contabilidad, McDonald's, tú puedes poner un restaurante y comprar la franquicia, la patentes, ahí es donde entraría eso. No me voy a ampliar más en eso. Les decía, es prácticamente imposible que ustedes como asociaciones pudieran usar esa clasificación. Créditos mercantiles, en el caso de ustedes como asociación, no son usados. Derechos de autor, imposible. Otros activos intangibles, pudiera ser que tienen alguna inversión como asociación a largo plazo. Pues el fondo de inversión donde tenemos el fondo de reserva. Literal es un fondo de inversión de Scotiabank. No conozco mucho de inversiones, pero se está invirtiendo el dinero en un fondo de algo. Ok, También creo que Rock lo maneja así porque ahí recibimos los pagos de los propietarios y ahí mismo, o sea, porque ellos dicen que no son como un banco, como un fondo de inversión porque nos va generando pues ingresos, dinero Ganamos al interés. fin de utilidades. año, ajá, por Sí, mantener el dinero. Ujú. ok. Eh, ¿Saben ustedes a qué plazo están esas inversiones? Si son a un año, 2 o 3 años, o es menos tiempo. Si tuviéramos como un plazo, quiere decir que tendríamos que Me- dejar el dinero ahí siempre y nunca sacarlo. correcto. No, no son plazos forzosos. Ok. No. Por eso es que les decía que esta clasificación no. Me refería a que, por ejemplo, si alguno de esos plazos fuera de que ustedes no pueden utilizar ese dinero a un año o 2 años, ahí es donde entraría esa clasificación. Ah, ya. ¿Sí? Y Sí, me pero refiero no manejamos así. sí, y a eso es lo que me refiero. Cuando es un activo diferido es porque hay una inversión que no fácilmente podemos tener el dinero, ¿sí? Que hay que esperar hasta que se cumpla ese plazo para poder Ok. obtenerlo. En este caso, ya decían, les decía, no es utilizable a ustedes porque su fondo de reserva lo pueden utilizar en cualquier momento, ¿sí? No está un plazo de que tengan que decir, en este año no lo puedo usar o en un plazo de 2 años no lo puedo tocar, ¿sí? Les comentaba y vamos a seguir viendo el catálogo de cuentas que es muy extenso, es muy completo para que tengan una idea de qué se pudiera usar o qué no se puede usar cuando la contadora les presente estos documentos. Ok. Me pasamos a la siguiente página, miren.
La clasificación 2, empezando del lado derecho, son los pasivos. Los pasivos dentro de la catálogo de cuentas representa todo lo que puede ser un gasto para la compañía, ¿sí? Y dentro de estas clasificaciones también se repite, así como los activos, es una subclasificación de circulante, fijo y diferido. Los pasivos o gastos de la compañía, por ejemplo, la primera que es circulante es todo lo que inmediatamente tiene que salir de dinero. Proveedores, todas las facturas, apenas, inclusive si tenemos un plazo de 15, 30 o 45 días para pagar, entra dentro de lo que es proveedores. Acreedores financieros es la siguiente categoría. Aquí entrarían préstamos que independientes pudieran hacerle a la asociación, que creería en este caso no sería necesario para ustedes, pero sin embargo, pregunta para ustedes dos. ¿Ha habido casos en que algún dueño del condominio haya tenido que hacerles préstamos a la asociación? No, que yo No, no, recuerde. no tal cual. Sí, no es común, ¿sí? Pero aquí en Estados Unidos se ha llegado a dar casos de que un dueño de un condominio le preste a la asociación para poder realizar un trabajo de emergencia. Pero ese préstamo, no se le toma a cuenta de como cuotas adelantadas, o sea, se le tiene que regresar. Sí. Ah, Pudiera ok, ser, no, no. sí. O sea, hay dueños de condominio que dicen, les voy a prestar y tómenlo como cuentas, pago por adelantado. Pero al momento de decir es un pago adelantado, definitivamente entra en una categoría que no es esta de acreedores, ¿sí? Este es un préstamo que si el dueño del condominio lo va a dar, va a exigir que se le regrese. Y Ah, normalmente ok. cuando pide que se regrese o si él va a hacer el préstamo, va a poner condiciones de decir, te voy a prestar este dinero, pero va a ser con un interés del 3%. Por eso es que No nos ha tocado. es muy raro que suceda, ha llegado a pasar al menos aquí en Estados Unidos, y en base a mi experiencia solamente he escuchado una sola vez y no fue en la asociación que yo manejaba. Lo escuché de otro contador que manejaba otro tipo de asociaciones. Costos y gastos por pagar, aquí es donde entra la mayor parte de los gastos que ustedes van a tener en los condominios, los impuestos, las retenciones del IVA, al seguro social, eh, a los contadores, ¿sí? En este caso al anterior, pero el gasto de la contadora ahora va a poder entrar dentro de los administrativos. Pero anteriormente, el gasto al contador hubiera quedado en esta categoría de costos y gastos por pagar, ¿sí? Aguinaldos, indemnizaciones, vacaciones, gastos. La subclasificación de costos y gastos es bastante extensa, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes. Eh, Esta clasificación lo vamos a ver un poco más adelante en el balance general. La siguiente, anticipos y avances recibidos. Aquí es donde entraría, por ejemplo, como me decías, Alondra, si algún eh, condomino daba algún anticipo a cuenta, aquí pudieras meterlo. Contablemente, por ejemplo, si un condomino me da todo el año anticipado,
Contablemente no es beneficioso para la compañía reportarlo, que por ejemplo en este mes la unidad AB me pagó todo el año, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los estados financieros que se presentan a la asociación van a estar muy desparejos. Por decir, en este mes me presentas que los ingresos fueron de 200,000 y en el próximo mes me presentas que hay un ingreso de 100,000, ¿sí? Dices tú, ok, es mucha la diferencia. ¿Por qué un mes me presentas que hay 200 y otro mes me presentas que hay 100,000? Entonces tú puedes decir, es que en este mes uno de los condóminos nos pagó todo el año, ¿sí? Entonces lo que hace la contadora es poner ese dinero como un anticipo y de ahí dividirlo mensualmente para que los estados de cuenta que se presentan a la asociación cada mes, por ejemplo, refleje que hay 110,000 cada año, perdón, cada mes, en lugar de que hay una discrepancia grande dentro de un mes a otro. ¿Sí me entienden Ok. Sí, por qué la clasificación? ¿Sí? sí. Para que no haya una discrepancia. Les decía, esto es para que lo entiendan ustedes, la contadora es la que va a manejar toda esa parte. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ustedes pudieran decir, oye, ¿por qué me estás poniendo, que ustedes le pudieran decir a la contadora, ¿por qué en este mes dice que los ingresos fueron de 110,000 si sabemos que el del condominio fulano pagó 100,000? ¿Que no deberían de ser 200,000? ¿Sí? Entonces le decía, es para el entendimiento de ustedes poder saber para qué se usan estas clasificaciones. Ok. Pasivos fijos son básicamente que son préstamos bancarios a largo plazo. Creería que también en base a experiencias de condominios no es factible esta clasificación, a menos que en experiencia de ustedes hayan solicitado algún préstamo al banco. ¿Tienen conocimiento de algo de eso? No, nada. ¿No? O ¿Sí? sea, Que no hay. algún banco les haya hecho un préstamo a la asociación. No. Digo, no es factible en cuanto a los condominios. Si estuviéramos hablando de algún otro tipo de compañías, por ejemplo, venta de llantas, alguna de hotelería, alguna otra empresa que no específicamente es asociación, definitivamente se usa. Pero en este caso, cuando es una asociación, se vería ya prácticamente muy raro que se pueda usar. Vuelvo a repetir, es simplemente para que tengan conocimiento de las clasificaciones. Eh, Entra la siguiente clasificación, que es patrimonio o que también se conoce como capital de la empresa. Eh, Aquí la única que pudiera ser útiles para ustedes um, serían las reservas de capital. Por ejemplo, aquí el nombre pudiera ser las reservas que ustedes tienen. Aquí pudiera ser esa clasificación, ¿sí? Les comentaba hace rato que cada contador puede cambiar el nombre de esos títulos. Como ejemplo, hace rato hablábamos de la caja chica, ¿sí? ¿Se puede cambiar el nombre, pero no el numerito o el número también? El número es el que no cambiaría, solamente el nombre. Como les decía, esta clasificación en base a estos números es internacional. Si les dijera, si esto lo traducimos al inglés o a un idioma que ustedes no supieran, ¿sí? A través del numerito, ustedes pueden tener una imagen, aunque no entiendan qué está escrito, de qué se está refiriendo este catálogo de cuentas, ¿sí? Pudiera así estar en chino,
Pero si yo veo el número 2 con una palabra en China, digo, ok, aquí están hablando de pasivos, ¿sí? Aunque no entienda o no lea yo el chino, la escritura china, al menos entendería que en esta sección del documento se están refiriendo a pasivos de la compañía. O si veo el número 3, que están hablando de capital o patrimonio de la compañía. Por ejemplo, en el número 4 vienen los ingresos. Ya es otra clasificación, ¿sí? Repito, esto es conocimiento, esto es contablemente establecido a nivel mundial con esta clasificación que es el GAP. Dentro, pasando me voy a cambiar a la clasificación 4 de ingresos porque les decía, en patrimonio no hay mucho de lo que ustedes como asociación puedan utilizar o la contadora de ustedes pueda usar. Las siguientes clasificaciones sí se van a usar. Un paréntesis aquí. Activo, pasivo y patrimonio o capital, esas clasificaciones ustedes las van a poder ver en un balance general, ¿sí? Cuando la contadora les presente un balance general, se va a referir a activos, pasivos y capital exclusivamente. Vamos a empezar a ver otras clasificaciones en ingresos y gastos, y estas clasificaciones ustedes las van a ver únicamente en otro documento que es el estado de pérdidas y ganancias. Por eso es que quise empezar por este catálogo de cuentas donde es universal esta nomenclatura, y con estas nomenclaturas, estas clasificaciones, es donde su contadora va a poder presentarles a ustedes balance general, estados de pérdidas e inclusive el flujo de efectivo. ¿El estado de pérdidas y ganancias es el profit and loss? Es el profit and loss, correcto. Este lo detesto mucho. Por dos. Como administradoras, pues sí, o sea, no es algo que ustedes vean constantemente, pero si la base contable, pues sí, a veces es difícil de entenderlos y a veces hasta aburrido, ¿no? Porque dices tú, o sea, no es una parte que yo tenga que hacer y como decimos a veces en México, hazlo más cortito. Y así redúcelo, o sea, pero a veces si no tenemos a la contadora enfrente de nosotros para que nos haga esa reducción y que me diga, ah, ganamos o perdimos este mes, ¿sí? Pues, y si nos los dejan a Y es nuestra que no interpretación, estoy segura, no sé si recuerdo bien, pero creo que en ese los negativos no están en rojo, están en negro y los negativos y los positivos en rojo. O algo así me confunde demasiado. ok, sí. El estado de pérdidas y ganancias, sí, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué pueden estar en negativos con el signo de negativos o por qué pueden estar con color rojo? ¿Sí? Pero ahorita vamos a terminar rápido de ver el catálogo de cuentas para ya poder pasar al balance, al estado de pérdidas, al flujo y finalmente a lo que más les importa a ustedes como administradoras, el presupuesto. Pero les decía, todo esto es base contable para que ustedes al final puedan hacer un presupuesto real, ¿sí? Lo más posible a lo que la asociación de ustedes necesita, ¿sí? Porque sin estos números, sin estas cuentas, uno pudiera decir, ah, sí, ahorita les hago un presupuesto, pero pudiera ser que no esté 100% efectivo y les pueda provocar problemas con sus condóminos, ¿sí? Porque, por ejemplo,
Si le dices a un condominio, creo que el presupuesto para hacer esto van a ser 100 pesos. Y al rato, ¿sabes qué? Eran 1000 pesos. Pues lógicamente no va a estar contento, ¿sí? Entonces, todo esto es herramienta que necesitan ustedes entenderlas para que puedan tener al final de todo esto un presupuesto anual que sea factible para lo que ustedes ocupan. Ok, bueno, en ingresos, tenemos, por ejemplo, el ingreso, la 4.1, aquí viene como donaciones realizadas a la organización. Aquí pudiéramos cambiar ese nombre al ingreso por mantenimiento, que es el principal ingreso que ustedes manejan, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ese nombre se le pudiera cambiar por el que manejan ustedes. Las siguientes clasificaciones serían donaciones, que no estoy muy seguro si alguna vez han recibido No, donaciones, ¿no? no. ¿Qué ayudas del gobierno han recibido alguna vez? No. No, Tampoco. hombre. No, hombre, ya quisiéramos. Si no ayuda al pueblo, mensos privados. No. Bueno, aquí en Estados Unidos, no sé si han escuchado algunas veces en las noticias que cuando pasa un huracán y afecta a alguna de las ciudades de aquí de Estados Unidos, hay un programa que se llama FEMA, se escribe FEMA. Lógicamente aquí lo pronuncian como FEMA. Este es un fondo que el gobierno dona a las comunidades que fueron afectadas, independientemente de si son particulares o si son asociaciones. Por ejemplo, si pasa un huracán y mi casa fue afectada, yo puedo pedir esa ayuda de FEMA. O por ejemplo, si existiera en México y pasa un huracán y la asociación es bastante afectada, y si no tuvieran ese fondo de reservas o de provisiones, pudieran ustedes pedir esa ayuda del gobierno y el gobierno se las da como donación, ¿sí? Porque les da ese dinero y el gobierno no está esperando que ustedes se lo devuelvan. Pero les repito, esta es una clasificación mundial, ¿sí? Entonces, en el caso de México hay cuentas que no aplican o que no pueden ser utilizadas, como puede ser aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país. Más sin embargo, aunque no es el caso para ustedes, pudiera ser que de repente alguien les haga una donación, ¿sí? Y realmente pudiera ser una donación no realmente de dinero, sino por decir, el dueño de uno de los condominios, por alguna razón, dejó su carro, no lo va a vender y les puede decir, ¿sabes qué? Les regalo el carro. Aquí están las llaves y úsenlo para sus vueltas de la administración, ¿sí? Entonces, aquí es donde entrarían esas donaciones. Otros ingresos de la asociación, mira, ahí venía el caso de alquiler de bodega, ¿sí? En este caso les decía, hay que ser muy específicos en cómo usar esa cuenta o esos ingresos en caso de que lo lleguen a hacer, pero aquí es donde entraría esos otros ingresos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esos ingresos van directos a la misma cuenta de que paga las cuotas de mantenimiento? ¿Se tiene que abrir como una subcuenta solamente para ese ingreso? No, mencionaba que habría que abrir otra cuenta, una subcuenta. Ok, No puede gracias. caer en la misma cuota porque su asociación es de no lucrativa, ¿sí? Ajá. Y el ingreso ese por alquiler o renta de un espacio originalmente causaría un impuesto, ¿sí? Ok. Pero si ustedes lo asignan que es para un proyecto de la asociación, es libre de impuestos. Y les decía, Oh, les comentaba hace rato, tienen que tener mucho cuidado de no utilizarla para ninguna otra situación
porque entonces ya entraría que la asociación está, que es en base a no fines de lucro, cae en esa categoría de lucro, por lo tanto tendrían que pagar impuestos sobre ese ingreso. La siguiente. Sí, permíteme un segundo. Ok. Ya ahorita creo que vamos a terminar con esta cuenta y nos ponemos de acuerdo para la siguiente sesión, ¿sí? Nada más para avisar. Ok. Sí. Bueno, me estoy extendiendo mucho, yo creo, entonces, ¿verdad? No, va bien, va bien. Bueno, la siguiente página ya estamos viendo ingresos, otras cuentas de ingresos que les decía es muy probablemente que nunca usen. Y entramos ya a las cuentas de egresos o gastos y las subclasificaciones, en este caso gastos operativos, que aquí es donde ustedes van a tener más conocimiento de estas clasificaciones. Perdón, una pregunta. Este tipo de clasificaciones, esos numeritos, perdón, yo sigo diciéndoles numeritos. ¿Códigos? Son códigos, ¿verdad? ¿O cómo se llama la serie de números? 520101. Números, ok, numeritos. Número de Son, cuentas, sí. son exclusivamente como referencia para los reportes, ¿verdad? No tienen nada que ver con el número que viene en una factura, porque ya ve que No, ok, perfecto. Esto. sí. Esto es exclusivo para reportes. Les repito, esto es conocimiento básico para que ustedes puedan interpretar el balance general, el profit and loss o estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo. Porque estos tres documentos que vamos a ver en la próxima sesión es la que les va a dar los números para que puedan proyectar hacer su presupuesto anual y una proyección real y factible, ¿sí? Entonces, les repito, esto es conocimiento básico, no porque necesariamente ustedes las tengan que manejar, pero para que puedan traducir cualquier documento que la contadora les presente a ustedes, ¿sí? Si estos números, les repito, es eh, clasificaciones que la contadora va a usar. Ok. En gastos de operativo nos vamos a ir un poquito más rápido. Si pueden ver ustedes, ahí yo creo que es donde van a poder ver por experiencia y tener un poquito más de qué se trata. Materiales de oficina, servicios profesionales, viáticos de combustibles, viáticos de alimentación, de transporte, combustibles, servicios de alimentación, refrigerios, salarios, liquidaciones, servicios básicos, eh, cuotas patronales, mantenimientos de equipo, publicidad, capacitaciones, estimaciones, alimentación del personal, mantenimiento de equipo de transporte, de las instalaciones, donativos que ustedes pudieran hacer, recreaciones, liquidaciones, servicios básicos, material de oficina, salarios internos, provisiones, alquileres, eh, afanadoras, combustibles legales y otros gastos. Creería que esta es más apegada a lo que ustedes normalmente ven. ¿Es así? ¿Tienen alguna Sí, son pregunta? nuestro pan de cada día. Ah, sí, a eso sí, creería que sí. Esta es la ¿Qué es donde una afanadora? servicios de limpieza, Ah, ¿sí? O bueno, básicamente una sirvienta, pero en términos más así es una ok, afanadora. ok. Más propio. Sí. ¿Hay otra página más? Ok, los gastos. Pues esta por el tiempo se las dejaría yo ya como asignación, ¿sí? Que pudieran terminar de leer estas clasificaciones. Si tienen
pregunta con respecto a alguna de ellas, creería que va a ser básicamente por el nombre que viene aquí, pero como les repito, el nombre puede ser cambiado a algo más entendible que ustedes o su contadora ocupe, o básicamente sea Sí, pero al ser el mejor mismo entendible. número, si los propietarios agarran y lo ven y están acostumbrados a ver este tipo de reportes, pues Correcto, no importa el nombre que nosotros le demos, ellos saben a qué nos referimos porque se así es, guían por el número. sí, así es. Entonces, ¿hay otra página más de catálogo de cuenta, Minerva? Por favor. No, ok, esta sería la última. Ok, entonces por el tiempo creo que entonces aquí vamos a dejar con el catálogo. Échenle, léanlo. Les decía, a lo mejor la única pregunta es en cuanto a los textos, pero traten de leerlo y entender qué gastos pudieran caer en cada categoría. Insisto y repito, no porque ustedes las tengan que usar, ¿sí? La contadora de ustedes los va a usar, pero tienen que tener el conocimiento para cuando ella les presente estos documentos, puedan saber sin necesidad de que se los reduzca de qué está hablando. Y en la próxima sesión, pues ya hablamos de los 4 documentos que ya son más importantes para su organización y asociación. Ok, muchas Muy bien. gracias. Gracias, José Luis. Aquí solamente, pues sí me gustaría saber si podemos próximo jueves estar todos en la misma hora o si quieren que lo adelantamos porque me decía José Luis que podía ser lunes, ¿verdad? El Lunes. jueves está bien, el jueves está bien, es que el lunes andamos como que más ocupadas En la oficina. con los pendientes. Ok, Entonces, el jueves nos queda perfecto a la misma hora. ¿está bien, José Luis? Sí, claro. ¿Cómo andas? Sí, Entonces, el perfecto. próximo jueves Entonces, y la dejamos agendada igual a la misma hora para el próximo jueves. Y este PowerPoint en específico se los voy a subir a la plataforma Moodle para que puedan ustedes repasar, ver lo que José Luis les está refiriendo de las cuentas, las revisen, hasta pueden ustedes pedirle a la contadora que ahí les lo que quedó vago, Pendiente. ¿verdad? Pendiente, se los puede explicar. Entonces, esa sería pues la dinámica. Pues les agradezco que nos hayan acompañado, a José Luis que nos haya dado su tiempo también y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muchísimas gracias. que estén bien. Recuerdo, chicas, mañana tenemos en el portal desde las 10 de la mañana el examen para que ustedes lo puedan contestar. Va a estar como hasta la Cenicienta, hasta las 12 de la noche. No, no era la Cenicienta, ¿verdad? Sí, hasta las 12 de la noche para que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Entonces, Ok. tienen todo el día disponible. Bueno, Gracias. muchas gracias. Ya. Nos vemos en la Gracias, próxima. buen día. Luego. Bye. Gracias. Bye. Que estén bien. Igual. Ok, nos vemos. Muchas gracias, José Luis. Ok. Luego me extendí demasiado con los temas. Está bien, está bien. Si quieres, ahorita te marco. Ok. Ok, bye.